En el capítulo 1 nos subimos en una barca, el capítulo 2 nos metimos en el vientre de un gran pez y en el capítulo 3 vamos a ser escupidos por el pez en una playa y vamos a entrar a una ciudad. Así que capítulo 3 vamos a leer juntos la palabra del Señor. Sígame por favor en su Biblia, yo leo en Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Muy parecido a lo que encontramos en el capítulo 1, ¿no? Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: he aquí la profecía del libro de Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y los ninivitas qué hicieron? Le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Subraya esa palabra. Si usted raya su Biblia, póngale ahí, arrepentimiento, palabra clave el día de hoy. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno, ¿qué cosa? Se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ese es nuestro texto para esta mañana. La semana pasada nosotros decíamos que la razón por la cual Dios permitió que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre de un pez es porque Dios quería trabajar en el corazón mismo de Jonás. Y decíamos, por ejemplo, que tal vez la gran conclusión es que si bien es cierto, Dios puede transformar nuestras circunstancias adversas y difíciles, como lo hizo con Jonás, que finalmente el pez lo sacó de allí, él no murió ahogado en el mar, sino que Dios lo rescató. También es cierto que es posible que aún las circunstancias se transformen sin que mi corazón haya sido transformado. Y que la razón para nosotros decir eso, y veíamos que en Jonás hay una gran omisión que nos permitía pensar eso, que realmente Jonás no había sido transformado todavía, que había algo que no había en Jonás, y era una palabra. ¿Cuál es? Muy bien, arrepentimiento. La gran omisión del capítulo 2 es la gran aparición del capítulo 3. Jonás no había vivido un arrepentimiento, pero Nínive, tenemos el texto esta mañana, vive una experiencia genuina de arrepentimiento. Lo que vamos a hacer en la mañana de hoy es tratar de ver cómo luce eso, cómo se ve, cómo funciona esto del arrepentimiento. ¿Cómo podemos llegar a detectar qué es el arrepentimiento? ¿Quién es una persona arrepentida y quién no lo es? ¿Cómo se ve un genuino arrepentimiento? Lo que fue la omisión en el capítulo 2 es la gran aparición en el capítulo 3. Arrepentimiento. ¿Cómo funciona? Todo comienza, ustedes leen el versículo 1 y 2, pareciera que fuera un comienzo de nuevo del capítulo 1. Ustedes comparen ahí mismo en sus Biblias, si le dan la vuelta a la página, casi lo mismo, capítulo 1, versos 1 y 2, y capítulo 3, versos 1 y 2. Vea la gran ciudad, la orden se repite, ¿cierto? Hay algunas pequeñas variables, pero es casi lo mismo. Algunos han llegado a decir que nosotros tenemos muchas similitudes en la estructura del libro de Jonás. Por ejemplo, capítulo 1 y 2 se da en el contexto del agua. Capítulo 3 y 4 se dan en tierra firme. Capítulo 1 es la orden de ir a Nínive, capítulo 3, la orden de ir a Nínive. Capítulo 2, Jonás huye, no quiere ir a Nínive. Capítulo 4, aunque fue a Nínive, está enojado por lo que pasa con Nínive.
Entonces, muchas cosas interesantes a la luz de la estructura de este libro. Parece que hay muchas cosas comunes entre los capítulos, mucha relación entre una cosa y la otra. ¿Cómo se da el arrepentimiento? Lo primero que encontramos es que hay un mensaje. Un mensaje. Verso 2. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale, ¿qué cosa? El mensaje que te voy a dar. Todo inicia con un mensaje y es un mensaje de Dios. El mensaje que te voy a dar. Jonás le dice a Dios, tengo algo que decirle a los ninivitas y quiero que tú vayas y se los diga. El arrepentimiento comienza con un mensaje. Nunca el arrepentimiento es una iniciativa mía. Siempre el arrepentimiento es una iniciativa de Dios, quien envía un mensaje. Ahora bien, la pregunta natural que debemos hacernos es, ¿y qué contiene ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Lo ven? Verso 4. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ahora, aunque el mensaje de Jonás es un poco escueto, ¿no les parece? ¿Qué pensarían ustedes si algún día al pastor se le ocurre traer un invitado internacional, ¿cierto? De tierras lejanas, y lo único que viene y hace ese personaje es pararse aquí y decir una frase, y se baja. He dicho. ¿No les parece que nos daría como, hey, viniste de tan lejos, estuviste en el vientre de un pez en el caso de Jonás, sufriste tan para decirnos esto? El mensaje de Jonás es un poco escueto, creo yo, como de mala gana, como quien no quiere la cosa. Lo menciona, les dice Nínive va a ser destruida, algo desinteresado, pero Dios usa estas 7 palabras en castellano, que realmente son menos en el idioma original. 4 palabras nomás. Nínive será destruido. Nínive será destruido. En 40 días. 40 días vienen junticas las palabras. 4 palabras. Dios usa 4 palabras para llevar a todo un pueblo, a toda una ciudad, a arrepentirse y volverse hacia Dios. Eso nos dice algo muy importante, que lo más importante del mensaje no es quién da el mensaje y el predicador. Dios puede usar malos predicadores, Dios puede usar predicaciones perversas para traernos hacia Él. El poder está en el Señor. La salvación, cantábamos esta mañana, viene del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Jonás está comunicando a Nínive? 2 cosas muy importantes que todo mensaje que nos quiere llevar al arrepentimiento trae con nosotros. Número 1, Nínive necesita escuchar el mensaje de que ella, esa ciudad, es enemiga de Dios. Nínive es enemiga de Dios. Y saben una cosa, lo primero que los seres humanos debemos escuchar es esa gran verdad del Evangelio. Ustedes y yo éramos o somos enemigos de Dios. Pero a nosotros no nos enseñaron eso así, ¿no es verdad? Uno a los niños, tengo un niño de 2 años, y uno trata de inculcarles más bien, tú eres un amiguito de Dios. Y en las Biblias de niños, Dios es tu amigo, ¿cierto? Pero lejos está eso de ser cierto. Yo soy un enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, verso 10 dice, porque si cuando éramos, ¿qué cosa? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Todos nosotros sin Cristo, antes de Cristo, somos enemigos de Dios. El ser humano que no ha reconocido el señorío de Jesucristo es declarado por Dios un enemigo de Él. Somos enemigos de Dios. El hombre a partir de Adán y del pecado de Adán vive de espaldas a Dios, siendo contrario a Dios, yendo en dirección contraria a los propósitos de Dios. Y Dios ha declarado sobre esos seres humanos que se han rebelado contra Dios, que son enemigos de Dios. Nínive tenía que oír esto. Nínive, tú eres enemiga de Dios. Eres mi enemigo. Ahora bien,
Dios no solamente quiere que Nínive sepa que está en enemistad con Él, sino que también el mensaje del Evangelio y el mensaje que viene aquí en el libro de Jonás quiere decirle a Nínive que no solamente Nínive es una ciudad enemiga de Dios, sino que Nínive será destruida porque Dios derrotará a sus enemigos. Y esa es la segunda parte del mensaje. Nínive, tú eres mi enemiga, y número 2, como eres mi enemiga, te tengo una noticia. Dios te va a destruir. Dios derrota a todos sus enemigos. Salmo 92, verso 9 dice, porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos, ¿qué cosa? Perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Dios es el Todopoderoso, el Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de los señores. Él, que es el supremo Rey, se va a imponer sobre todos sus enemigos. Todos sus enemigos caerán bajo el estrado de sus pies. David Barceló, un pastor español, dice lo siguiente en una comparación muy interesante sobre estas dos ciudades. Hay dos ciudades muy grandes y muy importantes en la historia del pueblo de Dios, dos ciudades enemigas. Número 1, Jericó. ¿Recuerdan Jericó? Jericó es una ciudad también grande, con grandes murallas, muy segura de sí misma. Ellos eran los infranqueables. Nadie podría contra la gran ciudad de Jericó. Todos los que vivían allí se sentían seguros, a nosotros no nos va a pasar nada. Nínive hoy en día es una ciudad que todavía conserva sus ruinas al norte de Irak. Y usted puede ver imágenes, si googlea y busca en Google Nínive, usted puede ver todavía vestigios de las murallas y son impresionantes. Jericó y Nínive. Las dos ciudades tenían eso en común. Dos ciudades que se creían muy seguras, muy fuertes, muy grandes. Nadie nos puede derrotar, somos infranqueables. En segundo lugar, tenían en común también el escenario de que ellos nunca pensaron que iban a caer. Pero saben, las dos también tuvieron en común que las dos ciudades tuvieron que rendirse ante el supremo Rey de reyes y Señor de señores. Ambas cayeron delante de Dios. Ahora bien, cayeron de formas muy distintas. Jericó cayó ante el ejército de Dios. Josué y el ejército de Dios entró a las murallas de Jericó y destruyó todo a su paso. La segunda, Nínive, fue derrotada, pero ante la gracia de Dios, que no le mandó un ejército guerrero, sino que le mandó un sencillo mensajero de paz, diciéndoles, serán destruidos. Un mensajero y un mensaje que los llevó al arrepentimiento y a rendirse ante este supremo Rey. Y todos entonces quedaron a salvo. ¿Saben una cosa? El libro de Filipenses dice que llegará un día donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla, no solamente la rodilla de los creyentes y de los cristianos, toda rodilla, gente reconciliada con Dios o gente enemiga de Dios, el uno y el otro tendrán que estar en el día final delante de la presencia de Dios, doblando sus rodillas delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo llegaremos a doblar nuestras rodillas delante de Dios? Como Jericó, bajo la vara justiciera de un Dios santo que no puede pasar por inocente al culpable. O como Nínive, que aceptamos el mensaje de mensajeros que han venido y nos proclaman el Evangelio y nos dicen esta gran verdad y nosotros nos rendimos. Dios siempre nos gana. Dios siempre será el vencedor. La pregunta es, ¿cómo quieres que te gane? ¿Cómo quieres que te derrote? ¿Como Jericó o como Nínive? Pero todos finalmente caeremos, nos rendiremos delante del Señor. El verso 3 nos introduce características de Nínive que son muy importantes. Dice que Jonás se fue a Nínive conforme al mandato del Señor, y hay un ahora bien que introduce una explicación muy importante.
Nínive era una ciudad, ¿qué cosa? Grande y de mucha importancia. Esa frasecita que traduce NBI como de mucha importancia es el mayor superlativo, el mayor hipérbole, la mayor cosa que la Biblia puede decir acerca de algo y no de algo. Lo que está diciendo ahí es que es grande hasta para Dios. ¿Ustedes han pensado en eso? Que Dios diga, esta ciudad es grande hasta para mí. Lo dice también de Nimrod, un valiente, valiente hasta para Dios, a los ojos de Dios en el Antiguo Testamento. Esta es la otra expresión que es un superlativo que quiere decir, esta ciudad realmente es una ciudad de marca mayor. Era la New York de la época, la capital del mundo. Y el profeta quiere hacernos saber que esta ciudad gigantesca, con grandes murallas, con grandes construcciones que hasta el día de hoy se visitan, hoy en día son ruinas, pero una enorme ciudad, tuvo que reconocer el señorío de Jesucristo, el señorío de su Dios en esa época y nosotros hoy en día el señorío de Jesucristo. Nínive se levanta como un heraldo, como un representante de la humanidad, ¿no les parece? Que también hemos construido murallas y que nos sentimos hoy en día muy seguros. Ciudades que dicen de sí mismas, somos infranqueables, nadie podrá contra nosotros, somos el centro del mundo, tenemos murallas y estamos muy seguros aquí. ¿Recuerdan? Año 2001, 11 de septiembre. ¿Les recuerda algo eso? Nínive. Pero no solamente ciudades, sino también la humanidad, caracterizada por el orgullo, por la vana seguridad de que yo manejo mi vida, yo estoy bien, yo tengo mis muros, mis murallas, todo está bajo mi control, nada ni nadie va a poder derrocarme de mi trono. Nínive representa esa orgullosa y grande ciudad y tendencia de nosotros los seres humanos a vernos a nosotros suficientemente seguros por nosotros mismos. Autosuficiencia y autonomía. Dos grandes mentiras que nos vende este mundo, que podemos vivir seguros sin Dios. Y lo que viene ese texto a decirnos en el caso de Nínive es que no importa qué tan grande te creas o nos creamos, no importa lo seguro que tú creas que estás y lo a salvo que tú estás, delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Rey del Universo, todos sus enemigos caerán, se rendirán. Así que Jonás, el profeta rebelde con un mensaje insípido, es usado por Dios para llevar a toda una ciudad a rendirse ante el verdadero rey. Ahora bien, usted puede decir hasta el momento, y bueno, y supuestamente la serie se llama Escandalosa Gracia, y lo único que hemos escuchado esta mañana es juicio de Dios. Soy enemigo de Dios, Dios me va a destruir. Dios va a destruir a sus enemigos. ¿Qué es la gracia que hay allí? La misma gracia que hay cuando usted o alguien visita a un médico, un doctor, con unos exámenes médicos de una biopsia que le hicieron, y el médico ve que tienes cáncer, y el médico no puede hacer simplemente decir, bueno, esta es la realidad, pero yo no le voy a decir nada. Usted pensaría que es un acto de amor y de gracia del médico si viendo tu problema y viendo tu situación, ve los exámenes y dice, tranquilo, ve a casa, todo va a estar muy bien. ¿Eso es un acto de amor? ¿Ese es un acto de la gracia? Un acto de la gracia es que Él diga, mira, esta es tu situación. Yo apreciaría mucho más el amor y la gracia de un médico que me dice, esta es tu situación y estás así. Esa es la gracia que viene en este texto. La gracia de Dios que viene a decirnos quiénes realmente somos nosotros y quién realmente es Él. Solo que nos han vendido muchas veces un evangelio lejano de eso, donde le decimos a las personas simplemente lo que Dios quiere de ti, todo está bien. Lo que tienes que hacer es descubrir el campeón que hay en ti. Pero todo está bien. De hecho, tienes que descubrir tu potencial. Qué cosa más diabólica y más lejana de la cosmovisión bíblica del hombre. Después de Adán, todos nosotros nos convertimos en enemigos de Dios.
Y lo que Dios hará con sus enemigos es ponerlos bajo el estrado de sus pies. Así que aquí hay gracia en un Dios que me dice la verdad acerca de mi situación y que no me la esconde y que me dice quién soy yo y quién es Él. El arrepentimiento inicia en este punto, cuando yo me doy cuenta quién soy yo realmente, enemigo de Dios, alejado, ajeno de la gloria de Dios. Y veo a un Dios santo, justo, extraordinariamente grande, que como cantábamos hoy, todas las cosas proceden de Él, son de Él y para Él, a Él la gloria. Ese es el tamaño de Dios que adoramos. Y el hombre que puede reconocer que Él es el Rey del universo y que puede verse a sí mismo como un enemigo de Dios, es allí donde comienza y es el primer paso para venir en arrepentimiento delante de Dios. Y la única forma de yo darme cuenta de eso es la predicación del Evangelio, que me dice eso. Tú eres un enemigo de Dios. Jonás entra a la ciudad, versículo 4 y verso 5. Se fue internando en la ciudad, la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Luis Alonso Choquel, un comentarista, dice algo que me parece muy interesante. Dice lo siguiente: ¿no se nota en Jonás esa pasión del profeta, esa fuerza a la cual nos acostumbró, por ejemplo, un Jeremías, que lloraba por el dolor del pueblo y los llamaba al arrepentimiento y gemía, y fue conocido como el profeta llorón, porque se dolía, había pasión en su alma en la predicación y en la profecía? No vemos la pasión y el deseo de Amós para que el pueblo se vuelva a su Dios, o la de un Miqueas. Parece que Jonás recorriera la ciudad de Nínive con una pancarta, cabizbajo, en silencio y sin ver a nadie, que diga: Nínive será destruida en 40 días. Así es el tamaño de la distancia de Jonás con su Dios y de su poco deseo de que Nínive se convierta. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario de esto? Que Nínive escuchó una sola vez a un paupérrimo predicador y profeta, un mensaje desaliñado, corto, sin explicación, sin razón para poder pensar, bueno, pero ¿qué más? Entonces díganos qué hay que hacer. Nada. Pésimo predicador, un mensaje insípido, y ellos con eso solamente. Verso 5. Le creyeron a Dios, se volvieron de sus malos caminos. Déjame preguntarte esta mañana: ¿cuántas veces, cuántos mensajes has escuchado donde Dios te llama al arrepentimiento? De predicadores buenos y malos, sermones muy largos y muy cortos, de todos los tamaños, olores y sabores, de todas las voces, y todavía le damos la espalda al Señor. ¿No les parece que si estamos aquí hoy y si tú todavía estás aquí hoy y no te has arrepentido, es porque Dios tiene mucha compasión de ti? Nínive tuvo un mensaje de un mal predicador para arrepentirse, y para ellos fue suficiente. Dios tiene mucha compasión con nosotros. He ahí el mensaje: eres enemigo de Dios y Dios va a derrocar a sus enemigos, como Jericó o como Nínive. ¿Cómo respondió Nínive? ¿Cuál fue la respuesta ante este mensaje? Y es allí el segundo paso del arrepentimiento. Si bien es cierto, el arrepentimiento inicia con un mensaje, el arrepentimiento demanda una respuesta a ese mensaje. La respuesta de Nínive la encontramos en el verso 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Los ninivitas no dijeron: bueno, déjanos unos 8 días, nosotros analizamos, yo reúno el consejo de la ciudad, nos reunimos los gobernantes a ver qué decisión vamos a tomar. Inmediatamente ellos le creyeron a Dios, y bendito sea Dios que no le creyeron a Jonás, sino a Dios. ¿Notan que el texto no dice que le creyeron a Jonás? Le creyeron a Dios. Y este pueblo que le cree a Dios, y esa expresión de creerle a Dios, es básicamente: se pusieron en las manos de Dios. El mensaje es: van a ser destruidos. Eso llega y quebranta sus corazones, y lo único que ellos hacen es poner sus vidas en las manos del Señor. ¿Cómo se ve una
ciudad arrepentida, ¿cómo se ve una persona arrepentida? Número uno, es una persona que le cree a Dios y que pone su vida en las manos de Dios. Número dos, noten que el texto no dice solamente que toda Nínive, sino que el texto nos deja saber desde el mayor hasta el menor de ellos. Lo que quiere decir es que todos y cada uno de ellos se arrepintieron delante de Dios. Porque déjenme decirles, Dios no tiene nietos. Con Dios no es como una membresía, que yo adquiero una y entra toda la familia. Pague uno, lleve dos. No, con Dios cada uno de nosotros, mi hijo, mi esposa, tendrá que dar cuentas a Dios por sí mismo. Yo no puedo llegar al cielo y decirle al Señor, Señor, ahí viene Martín, acuérdate que es mi hijo pues. Acuérdate que yo prediqué y pues Señor. Él, desde el mayor hasta el menor, tendrá que encontrarse ante el Dios vivo y responder por su propia vida, por su propia realidad. También vemos en el arrepentimiento de este pueblo unas señales. Miren al final del verso 5. Se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Saben una cosa? El arrepentimiento tiene señales. Las señales simplemente hacen eso, señalan a algo, muestran que algo es así o direccionan hacia algo. Si alguien se ha arrepentido, eso se debe ver, eso se nota. La Biblia le llama a eso frutos. Jonás le llama señales dignas de arrepentimiento. En el escenario del pueblo judío eran señales a nivel físico. La gente se quitaba la ropa o se rasgaba las vestiduras de indignación y de duelo por el Señor y por lo que había hecho el pueblo. Se vestían con ropas ásperas, se echaban cenizas sobre la cabeza, gritaban a gran voz. Era la forma de exteriorizar algo que estaba pasando adentro de sus corazones. El arrepentimiento se debe ver y se puede ver frutos dignos de arrepentimiento. Verso 6 se nos introduce un personaje muy importante en nuestra historia llamado el rey. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, ¿qué hizo? Se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió la cabeza. El arrepentimiento no es otra cosa sino la noticia de que viene un rey más poderoso, que viene el rey del universo, que viene el rey de reyes, el señor de señores, y viene a conquistar mi pequeño reino que tiene un habitante y del cual yo me siento muy orgulloso. Es que yo aquí sigo siendo él y yo soy el rey y el súbdito al mismo tiempo. Y el Evangelio viene a decirnos precisamente que viene un rey mayor. El arrepentimiento lo que hace es lo que hace el rey de esta ciudad. Se da cuenta que viene un rey más poderoso y él no se pone a analizar o decirse, véngase pues, ¿cuántos son? Alistar sus ejércitos. Él sabe que siempre Dios vencerá. Él sabe que siempre las perderá con Dios. ¿Qué hace este rey arrepentido? Se para de su trono, se quita el manto real, se hace a un lado y le dice, eso es arrepentimiento y eso es lo que vemos en el escenario de este pueblo. También este rey invita y llama al pueblo a un arrepentimiento genuino. Aparecen datos extraños como que se le manda a los animales que ayunen, ¿cierto? Y cosas de ese tipo, pero también fuera de eso hay un pueblo que clama a Dios. Verso 8, hagan duelo y que clamen a Dios con todas sus fuerzas. Una persona arrepentida ya no solamente ora, ahora clama, y ya vimos esa diferencia en el capítulo 1. Entonces esta gente clama a Dios, el corazón arrepentido tiene un clamor hacia Dios. Y finalmente lo que ordena este rey, verso 8,
cada uno se convierta de su mal camino. Verso 10, al ver Dios lo que hicieron, y lo que Dios ve es que se habían convertido de su mal camino. El arrepentimiento no solamente tiene que ver con hechos externos de ir a una iglesia, de hacer ciertas oraciones, de llorar o de hacer ciertas cosas. El arrepentimiento que viene de parte de Dios también convierte el corazón, convierte el alma completa. Y la palabra que se usa allí es una palabra que básicamente lo que dice es que yo voy caminando en esta dirección de espaldas a Dios, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy viviendo mi vida, gobernándome a mí mismo, tomando las decisiones, porque aquí yo soy el rey y en mi vida nadie me manda, sino que yo tomo las decisiones y yo soy autónomo, autosuficiente. Y yo voy por ese camino alejándome de Dios y por un momento llega un mensaje que me dice, si sigues así, estás acumulando ira de Dios sobre ti y eres un enemigo de Dios. Y Dios a sus enemigos los va a poner bajo el estrado de sus pies. Y yo escucho eso y entra temor de Dios a mi corazón. Y lo que hace mi vida y mi cuerpo inmediatamente es que yo giro 180 grados y empiezo a caminar en dirección a la cruz, a ver al Señor, a ir hacia Él, a obedecerlo a Él, a seguir sus caminos. Eso es arrepentimiento, que yo voy hacia allá y ya paro de ir hacia allá, hacia el precipicio, y le doy la vuelta y empiezo a caminar hacia el Señor, Dios de mi vida y el que dio su vida por mí. Eso es arrepentimiento y eso es lo que este pueblo está haciendo. Dios no ve, ay, cómo se están echando cenizas. ¿Recuerdan el libro de Samuel? Porque yo no me complazco en los sacrificios y en los holocaustos, sino en que ustedes me obedezcan, le dice Dios al pueblo. Es interesante que este pueblo, que es un pueblo pagano, donde se acostumbraba a aplacar la ira de Dios a través de sacrificios. Ay, el Dios X está bravo, que me moleste niño. Ay, el Dios está bravo, entonces hagamos esto, rasguémonos la piel. Este pueblo sabe que están ante un Dios totalmente diferente, que no se complace en ofrendas y en sacrificios, sino de un corazón que va caminando así y se da cuenta de que va rumbo al precipicio y contrario a Dios y empieza a caminar hacia Dios y en obediencia a los mandamientos del Señor. Eso es arrepentimiento. Creerle a Dios, ponerse en las manos de Dios, hacerlo de una manera personal y genuina, señales de que eso es una realidad, quitarnos el manto y quitarnos del trono, clamar a Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Ahora bien, nuestro texto no termina en el versículo 9, sino que nuestro texto va hasta el versículo 10. Y si esta es la respuesta del pueblo ante el clamor de Dios y el mensaje de Dios, tendremos que preguntarnos, ¿y cómo le respondió Dios al pueblo cuando el pueblo respondió? Cuando el pueblo se convirtió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Verso 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, ¿qué hizo Dios? Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El texto está construido en una estructura muy singular. Dice que como Dios vio lo que el pueblo hicieron, lo que el pueblo hizo, Él ya no va a hacer lo que pensaba hacer. ¿Notan la correspondencia? Dios vio lo que hicieron, ya no les hizo como querían. Y en la mitad, como el pueblo se convirtió y se arrepintió, Dios se convirtió también y se arrepintió del daño que les habían hecho. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿eso es extraño? ¿Eso es extraño? No es extraño. Es la misma experiencia que el mismo pueblo de Dios había gozado en el desierto. Cuando el Dios había decidido destruir el pueblo y Moisés intercede. Y el pueblo está todavía en su pecado. Moisés intercede y Dios le dice, está bien. Y dice el texto bíblico en el libro de Éxodo que Dios no les hizo como había pensado hacerles. Ellos ya habían gozado de ese favor de Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora bien, el mensaje de juicio también es un mensaje de gracia, no solamente porque nos dice la verdad acerca de nosotros, que somos enemigos de Dios, y acerca de Dios, que Dios se va a imponer sobre sus enemigos, sino que el mensaje de Dios también es un mensaje de gracia porque su propósito es llevarnos al arrepentimiento. Miren lo que dicen estos textos de la Escritura. ¿Acaso creen que me complace, dice Dios, la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo.
Ezequiel 33, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrías de morir? La razón por la cual Dios le da al pueblo a conocer este mensaje de juicio es porque Dios quiere que ellos se arrepientan de su pecado y se vuelvan hacia Dios. Primera de Pedro, siguiente texto en la diapositiva, por favor. Primera de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene, ¿qué cosa? Paciencia con ustedes. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La razón también por la que podemos ver gracia en este mensaje es que Dios envía este mensaje con el fin de que el hombre se arrepienta, deje sus malos caminos y se vuelva hacia Dios. Dios no nos dice solamente la verdad, sino que Dios nos tiene paciencia. Y no solamente esto, sino que también Dios nos da la fe para creer en ese mensaje y viene como un don. Déjenme preguntarles, ustedes, yo sé que ya conocemos la historia, pero considere a Nínive, considere la clase y la calidad de sermón y de profecía que les llevó Jonás. ¿Ustedes esperarían que Nínive tuviera esta reacción? ¿Hubiéramos esperado eso? ¿Cierto que no? Yo tampoco. Y lo único que explica que una ciudad tan perversa, que dice el libro de Nahum, que se pueden deleitar en la sangre que ven en las calles y pasan por encima de los muertos como si nada, lo único que puede hacer que una ciudad de esa calaña y de ese tipo, lo único que puede hacer que un hombre enemigo de Dios, una mujer enemiga de Dios como tú o como yo, algún día en su vida tenga una actitud de estas, es que esa actitud haya venido del cielo, que esa actitud haya venido de parte de Dios, que sea Dios el que nos haya llamado y que haya convertido el corazón. El libro de Jeremías dice que es necesario que Dios no solamente nos cambie las circunstancias. El problema con Dios no es que ahora me va mal y si me fuera bien, entonces yo sí buscaría a Dios. Mentira. Lo único que tiene que pasar para que nuestra vida cambie es que se nos cambie el corazón. Y a eso se llama conversión, nacer de nuevo. Y ese es el escenario que está disfrutando Nínive. Nínive está disfrutando de la obra de Dios que convierte al pecador. El himno dice, sublime gracia del Señor, que a un pecador, a un infeliz, salvó. Arrepentirse significa entonces, en primer lugar, reconocer que Dios me va a vencer, que Dios me va a ganar, que Él es un rey más fuerte que yo, y rendirme ante esa verdad, dejar mis armas y rendirme ante su amor. ¿Saben por qué es amor? Porque habiendo podido mandarme sus ejércitos a destruirme, todavía no lo ha hecho, sino que me manda mensajeros de paz. El amor que afectó el corazón de los ninivitas, de que Dios pudo haberlos destruido sin enviarles un mensajero y en vez de Jonás, como lo hizo con Jericó, haberle enviado todo un ejército a destruirlos. Ver la misericordia de Dios en que hasta el día de hoy, hoy mismo, a esta hora, 12:25 de la tarde, te está enviando a un Jonás, invitándote al arrepentimiento, diciéndote, si no te arrepientes, el Rey de Reyes y el Señor de Señores se va a imponer sobre tu vida, porque no dará por justo al injusto. Dios envía mensajeros de paz para que nos reconciliemos con Él. Pero ¿saben una cosa? Nuestra esperanza es mucho mayor que la de Nínive. Porque Dios no solamente nos mandó y nos manda mensajeros. Ustedes han visto en las películas, en esas guerras extraordinarias entre dos naciones, que el rey de una nación se para frente a otra, las murallas de uno a cierta distancia, listo para acabar con ella, listo para destruirla. Pero antes de ir a destruirla, manda a un señor en un caballito, con una banderita blanca, cabalgando su caballo. Y ese personaje se para frente a las murallas y bate su bandera blanca. El rey de la otra nación
que sabe que va a ser destruido porque este pueblo que viene es mucho más grande, abre las puertas de la muralla, manda una comitiva y este personaje que es el mensajero de paz le dice: vengo de parte del rey, mi rey es un rey misericordioso, y le manda a decir que se rindan. Tienen 2 días, tienen 1 hora, lo que sea, para rendirse. Si ustedes no lo hacen, mi rey vendrá y los destruirá. El mensajero se va y lleva ese mensaje. ¿Saben una cosa? Dios envió ese mensajero. Pero Dios no solamente mandó ese mensajero, cualquier mensajero, sino que Dios mandó a su Hijo. No en un caballo, sino caminando en las tierras de la polvorienta Galilea, batiendo la bandera blanca: reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios. Y vino a nuestro reino, a su pueblo, y les llevó el mensaje de Dios, el evangelio de la gracia. ¿Y saben qué hicimos con el mensajero? Lo matamos. Lo llevamos a una cruz. Y en esa cruz, ese mensajero, y lo que nosotros no sabíamos en eso, es que a la vez que ese mensajero estaba en la cruz, no estaba dándonos la espalda a nosotros. Él ya no era un mensajero de Dios. Él en la cruz ya se hizo como uno del pueblo. Y él fue a la cruz voluntariamente, sin ser obligado, como representante del pueblo que eran enemigos de Dios, o que son los enemigos de Dios, y le dijo al Padre, dándole la espalda al Padre: aquí estoy, que toda tu ira, toda la destrucción que ellos merecen, recaiga sobre mí. Y abrió sus manos en un madero, no solamente siendo el mensajero, sino abriendo sus manos como el suficiente salvador de nuestros pecados, y se entregó para que la justa ira de Dios, de un Dios santo que no va a tener por justo al culpable, recayera sobre la persona de su propio Hijo, a quien nosotros llevamos a la cruz, mensajero de Dios que llevamos a la cruz, y sobre él recayó toda la ira de Dios. En la cruz Jesús se convirtió en el enemigo de Dios, y por eso en la cruz Dios juzgó el pecado de su pueblo en él. De tal manera que nosotros hoy podamos venir delante de Él a un lugar como estos y tener la esperanza de que podemos reconciliarnos con Él. Porque Jesucristo no solamente es un gran mensajero, sino que fue un poderoso Salvador. Y fue a la cruz del Calvario y se entregó por su pueblo para que su pueblo pudiera reconciliarse con Dios y hacer la paz con Dios, aplacar la ira de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Vas a tener que doblar tus rodillas delante de Dios. Créeme, escúchame. Si estás aquí por primera vez y nunca habías venido a un lugar como estos y estás viviendo de espaldas a Dios, estás viviendo siendo el rey de tu vida. O si has venido muchas veces a un lugar como esos y todavía no le has entregado el señorío de tu vida a Jesús, tus rodillas se van a doblar un día. ¿Cómo? O bajo la vara justiciera de Dios, o bajo la soberanía y el reconocimiento de que viene un Rey más grande que ya vino al mundo llamado Jesucristo, y que ante Él yo doblo mis rodillas y me entrego y me uno por Él por medio de la fe, para ser salvado de la ira de Dios. ¿Caeremos delante de Dios como Jericó o caeremos delante de Dios como Nínive? Si hoy escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Dios en tantas oportunidades en el pasado. Ríndete, deja que Él tome el lugar que le pertenece. Él es el Señor. Dice el libro de Romanos, y con esto termino, capítulo 5. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, no podíamos. Ese rey es más fuerte que yo. Yo no puedo estar a salvo delante de ese rey. En el tiempo señalado,
Cristo murió por los malvados, por los enemigos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero ¿saben una cosa? Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Oremos.